Este panel de investigación sobre prácticas filosóficas que, pues bueno, el día de hoy tiene el gusto de contar con dos distinguidos profesores de la maestría en prácticas filosóficas, el doctor Carlos Alberto Rodríguez y la doctora Mónica Cac de Rosario, Argentina, además de la doctora Diana Melisa Paredes, que ella es coordinadora académica de la licenciatura en filosofía de la Universidad de Antioquia. Adelante, pues les damos la bienvenida de parte de la maestría en prácticas filosóficas de SECAPFI. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Le doy la palabra a la profesora Mónica Cat de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina para que ella también nos presente sus consideraciones en torno a la investigación en prácticas filosóficas. Profesora, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, Diana, lo que has traído, sobre todo esta construcción narrativa del profesor, el estudiante y la cultura, ¿no? Lo que me toca a mí o la parte en la que a la parte a la que me dedico tiene que ver desde esa última pregunta que vos planteaste, ¿no? Que tiene que ver cómo siendo estudiantes de la maestría de prácticas filosóficas, por ejemplo, en este caso, nos incorporamos a las instituciones para hacer de la práctica filosófica un espacio, una oportunidad para el mejoramiento de conflictos y problemáticas institucionales, o bien de la propia práctica docente, ¿no? O institucional u organizacional. Entonces, saludo a todos los presentes, veo que hay quienes han cursado este seminario en la maestría, los saludo. Y lo que vengo a presentarles son tres ideas que sustentan la necesidad de que en la práctica, en la maestría de prácticas filosóficas, exista justamente este espacio de elaboración de proyectos que hacen a la incorporación de las prácticas filosóficas en las instituciones. Tendría que ver con una exploración de cuál es el potencial que tienen las prácticas filosóficas en las instituciones y organizaciones. Y entonces, como sabía que el tiempo era poco, o por lo menos acotado, no sé si es poco, armé tres ideas que quiero compartir con ustedes. Ahí la están viendo, ¿no? Profesora. Voy a sacar este panel. eh, a ver si es eso. Ahí salió. Bueno, la primera idea que sustenta este seminario con el cual los participantes elaboran sus proyectos es que las personas que trabajan y habitan las instituciones u organizaciones poseen un modo particular de ser, funcionar, enseñar y aprender que hasta acá esto es como algo sabido, ¿no? Todos sabemos que cada uno tiene su forma particular de ser. El tema es que cuando estas personas establecen relaciones que hacen a la dinámica laboral, van conformando una cultura institucional, una cultura del trabajo institucional que raramente es consciente y se explicita. Y ahí empiezan a perfilarse un campo de posibilidades donde las prácticas filosóficas pueden entrar. Como esta cultura del trabajo institucional, sí, del trabajo me refiero, ya sea en las organizaciones o cultura como grupo de enseñanza, ¿no? Como equipo docente, rara vez es consciente y se explicita, se va configurando por defecto y en estrecha relación con la subjetividad predominante de la época, incluyendo sus problemáticas. Y esto es muy interesante verlo porque en la primer corte de la maestría costaba ver justamente esta relación entre las problemáticas que nos aquejan como sociedad, como las instituciones, al operar por defecto como parte de esa misma sociedad, se mimetizan con esas problemáticas y entonces
los conflictos que se ven a nivel social aparecen en las instituciones. Y uno de esos conflictos, lo menciono porque Diana lo trajo acá al panel, es, por ejemplo, la comunicación genuina, ¿no? ¿De qué manera, fíjate, por eso me pareció que estábamos tan en sintonía, eh, una de las problemáticas que se investigaron el año pasado era cómo en una sociedad que escasamente fomenta una comunicación genuina porque lo hace a partir o lo que fomenta tiene que ver con el discurso, las formas discursivas en los canales propios de la época de expresión, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la tecnología, la comunicación genuina va perdiendo potencial cada vez más y entonces uno de las problemáticas que se intentó abordar o que se abordó dentro de del seminario, en uno de los equipos abordó esta problemática, que es cómo se promueve el desarrollo de la comunicación genuina dentro de las instituciones desde la enseñanza. Y es muy interesante porque sin esa comunicación genuina, también por defecto, todo lo que viene pareciera falso, pareciera prearmado para el contexto de producción. Entonces, haciendo un juego imaginativo, yo pensaba, ¿qué se preguntará la gente después de compartir esta primera idea, ¿no? Y una de las preguntas que me surgía a mí era de qué manera pueden las prácticas filosóficas aportar al abordaje de estas problemáticas institucionales. Entendiendo también que no siempre quienes conforman la institución tienen una cultura de investigación propia en su trabajo, ¿no? Investigar sus propias prácticas. Entonces, lo que el seminario va a conversar y conversó el año pasado y va a seguir conversando, es que en sus variadas formas, las prácticas filosóficas van a promover que las personas tomen conciencia de las creencias y estructuras de pensamiento a partir de los cuales construyen esos modos particulares de ser, funcionar, enseñar, aprender y vivir. Esto para quienes están acá presentes no es nada nuevo. Las prácticas filosóficas ayudan a tomar conciencia, pero permítanme que vaya avanzando y vayamos llegando a la relación de la investigación y las prácticas filosóficas. Dije entonces que las prácticas filosóficas ayudan a que las personas tomen conciencia, a que modifiquen sus formas de pensar y a que experimenten un proceso de transformación personal. Claro está que esto va de suceder, ¿no? Va a promover cambios en esa cultura institucional. Pero la pregunta que nos hacemos quienes incidimos de alguna manera en las instituciones tiene que ver con ¿cómo es este proceso de toma de conciencia que muchos, y hablo en función de las experiencias pasadas con estudiantes, que por hacer una práctica, por hacer desarrollar una práctica filosófica, y por eventualmente el consultante o el equipo consultante tomar conciencia de algunas de sus formas de pensamiento que obstaculizan de alguna manera la dinámica institucional, por tomar conciencia, eso no hace que se instale la modificación del proceso de pensamiento. Razón por la cual, ¿no? Esto lleva un tiempo, pero para que se valore el proceso de investigación desde las prácticas filosóficas, tenemos que ir entendiendo algunas cuestiones que quiero compartir con ustedes y que insisto, las obtengo a partir de lo que fue la primera experiencia de elaborar un proyecto de intervención, un proyecto de investigación-acción para intervenir desde y con las prácticas filosóficas en las instituciones.
La segunda idea tiene que ver con un cliché. Los conflictos que emergen en los grupos institucionales son oportunidades de cambio y mejora, se suele escuchar decir. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿siempre son oportunidades de cambio? ¿Siempre un conflicto es una oportunidad de cambio? ¿Operan causa-efecto? ¿Hay conflicto, hay oportunidad de cambio? Veamos cómo es esto. Si bien los conflictos constituyen fenómenos, para que puedan operar como pistas que hacen ver la oportunidad de cambio, requieren de un proceso de desnaturalización. Y ahí con la palabra proceso de desnaturalización nos vamos arrimando cada vez más a la investigación-acción. Este proceso de desnaturalización muchas veces, no es riguroso en las prácticas filosóficas. ¿En qué sentido? Porque las prácticas filosóficas no son una investigación en sí mismo. Entonces, en este seminario lo que procuramos, sí, lo que intentamos desde la organización de CECATFIN es tratar de abrazar, que se abracen la investigación y la práctica, haciendo una demora en lo que se va construyendo a partir de las prácticas filosóficas en términos de un proceso que puede ir investigándose en sí mismo. Y acá aparecen algunas interrogantes que pasaban el año pasado, cuando, por ejemplo, lo dejo esto para que vengan las preguntas si tenemos ganas al final, cuando, por ejemplo, en la consultoría filosófica era imposible marcar una ruta previa, porque si el consultor trabaja con la materia prima, que es lo que trae el consultante, era muy difícil ir construyendo una línea de trabajo que me acerque al proceso. Y fíjense esto, ¿no? Por lo general, las prácticas que se hicieron de consultorías filosóficas fueron a personas individuales y después había que instalar ese proceso en el conjunto institucional. Entonces, este es un campo, como dijo Diana respecto a lo que habló, un campo abierto, ¿no? Que tiene que ver con la construcción en estos espacios de formación. Porque la investigación-acción no nació para que esa acción de la metodología sea desde las prácticas filosóficas. Justamente lo estamos construyendo. Y una de las cosas que pasan tienen que ver, así como Diana planteaba, de pensar cómo son esas preguntas con las que trabaja la filosofía, ¿no? Y para promover ese diálogo genuino en las instituciones, si es posible, cómo se da el contrato pedagógico a partir de comunidades de diálogo y demás. Acá pasa lo mismo. Sabemos que los conflictos son oportunidades de cambio, pero no son matemáticos ni son lineales y necesitan de un proceso de desnaturalización de las formas de pensar que tiene cada uno y en su conjunto los integrantes de una institución. En ese sentido, la pregunta que sobreviene, ¿no? Sería, ¿qué lugar ocupa la investigación-acción en este proceso? Perdón, la escritura, en este proceso. Y entonces decimos, y acabamos de lleno a cómo la investigación-acción nos va permitiendo construir senderos a las prácticas filosóficas, ¿no? La metodología propia de la investigación-acción va permitiendo a las prácticas filosóficas construir senderos, y esos senderos son un campo abierto que hay que revisar permanentemente. ¿Por qué digo esto? Porque la investigación-acción combina los aspectos propios de la investigación tradicional, pero los combina con una acción permanente. Otra cosa que tuvimos que ir construyendo con la corte pasada, cómo que la investigación va siendo al andar.
cómo que la investigación se va reformulando una y otra vez, porque justamente esta metodología tiene que ver con los insumos que traen las prácticas filosóficas que permiten volver a reflexionar las problemáticas identificadas al principio y pensar acciones, incidencias con nuestras acciones que vayan modificando en esto que dije al principio, a través de un proceso que no quiere muchas veces sistematizarse, pero que la investigación lo requiere. Entonces, en ese lugar estamos parados, ¿no? Esas pequeñas intervenciones, o no sé si son pequeñas, ¿no? Esas constantes intervenciones van ayudando a problematizar aquello que está naturalizado de la cultura institucional, pero por problematizarlo no lo transforma. Acá hay un espacio de posibilidad para las prácticas filosóficas, para seguir nutriéndose y enriqueciéndose, ampliándose y expandiéndose. Como dijo también Diana al principio, lo que hizo Lippmann con su metodología fue fantástico, pero también fue para un momento histórico determinado, ¿no? Hoy tenemos otros elementos para ver cómo se van construyendo esas prácticas que están siendo permanentemente bombardeadas por una práctica social, hablo en general, que hoy por hoy tiene mucho más incidencia porque tiene muchísimos más canales por los cuales penetrar en la subjetividad individual. Entonces, las prácticas filosóficas también tienen que expandir esas formas para que las revisiones, las tomas de conciencia y las pequeñas modificaciones se vayan instalando, sin lo cual no tendría sentido incidir con prácticas filosóficas, porque justamente la investigación-acción tiene que ser una investigación que impacte en un cambio de la realidad social. Si no, no tendría sentido, no sería su métier. No es solamente para descubrir nodos problemáticos, es descubrirlos y actuar. Y para eso se necesita tiempo. Tiempo, proceso y metodología, o tiempo, metodología y proceso, como lo quieran poner. Bien, ¿qué hacen las prácticas filosóficas en estos espacios en los que va, ahora sí puedo decirlo mejor, en los que va interviniendo de a poco, ¿no? A lo largo de un proceso? Van a proponer expandir el campo de posibilidades, y para eso también se necesitan revisar las preguntas. ¿Qué preguntas son aquellas que expanden no solo el pensamiento, sino el campo de posibilidades, que es un tema, bueno, que a mí me gusta muchísimo trabajar, ¿no? El poder identificar, resonar con posibilidades hasta hacerlas oportunidades. Las prácticas filosóficas van a buscar generar experiencia con uno mismo y con el otro, y construir experiencias. Sabemos los que estamos acá, que tenemos afinidades con el pensamiento. Construir experiencia requiere poder pensar la vivencia. La experiencia no es la vivencia. La experiencia es lo que puedo pensar acerca de lo vivido. Y también, Diana, me has venido muy bien para el pensamiento, me has ayudado a expandir. Digo, ¿qué puedo pensar en términos de una narrativa experiencial? Sin lo cual coincido en esto de pensar la cultura, la relación docente-alumno, si bien no me gusta mucho decir alumno, y cultura en términos de narrativas. Si no hay relato, no hay modificación. Solamente vamos haciendo experiencia y transformándonos en la medida que nos relatamos. Por eso también hay que estudiar la subjetividad de la época, porque todo atenta en esta época
a que el relato sea mínimo, casi un no relato, ¿no? Ahí voy terminando, que ya veo que Paulina se me mueve. El otro punto que favorece las prácticas filosóficas en esto de la investigación-acción es que convidan a reaprender modos. Entonces, para que esto pueda ser efectivo, una de las cuestiones a las que apelamos es que sea un proceso recursivo y permanente. Es más, cuando damos por terminada la investigación, es una finalización parcial. Se supone que la problemática y los modos de abordarla quedan instaladas en la institución para que puedan seguir haciéndolo, porque es la métier justamente de la investigación-acción. Bien, y la última, que es cortita, es la tarea de investigar se potencia cuando es colectiva, cuando se arma un equipo de investigación. Y esto también parece ser un cliché, hay que trabajar en equipo, ¿no? El discurso de la época. Sin embargo, no siempre se entiende bien por qué. Y es lo que quiero traer a partir de, digamos, de alguna manera, enlazando la primera idea. Los conflictos o los fenómenos problemáticos nunca son unicausales, porque en tanto comprenden a una variedad de personas y circunstancias, por lo general, para no querer ser taxativa, se originan en una multiplicidad de factores interrelacionados. Si esto es así, si podemos acordar con esto, para poder identificar los conflictos o fenómenos problemáticos y trabajar sobre ellos, se necesita una mirada amplia, conformada por distintos puntos de vista. Bueno, y posicionamientos teóricos, a lo que yo llamo una mirada convergente. Y esto no es fácil, ahí creo que termina, no es fácil, digo, ahí está. No es fácil de lograr cuando se tiene, quienes la tengan, tanta formación o una formación tan abocada al pensamiento individual, que en realidad nunca es individual, porque en tanto dialogo con autores, en tanto comparto mi escritura, nunca es individual, no quiero ser ahí limitante, pero se entiende lo que quiero decir. La imagen del filósofo, ¿no? O desde quienes trabajan con la filosofía, es una imagen de alguien pensando en sí mismo, ¿no? Pero las prácticas filosóficas lo van mostrando, y en este seminario de la maestría, que se llama Seminario de Prácticas Filosóficas Aplicadas, una de las sorpresas fue, que parece paradójico que nos sorprenda lo que voy a decir, es cuánto más podemos pensar cuando construimos una mentalidad en red o cuando construimos un pensamiento conjunto como parte de una mentalidad en red. Y esto, hablando de desafíos que tienen las prácticas filosóficas, creo que también instala un desafío que tiene que ver con el pensamiento conjunto desde quienes generan las prácticas filosóficas. Bueno, hasta aquí. Profesora, muchas gracias. Sí, Paulina estaba ya haciéndonos. Entonces vamos a dar espacio, Paulina, entonces a conversar, a la conversación, ¿cierto? A preguntas. Pero yo quiero iniciar señalando algo de lo que observé, profesores, en sus dos intervenciones. Uno diría en principio yuxtapuestas, sí y no. Opuestas, sí y no. Ustedes dos nos ofrecen dos rostros del practicante que tienen unos puntos de convergencia, aunque siguen líneas, digámoslo así, pues como de base que le dan matices a esos rostros. Eso es lo que me parece interesante pues también de la práctica filosófica, porque justamente estos matices son posibles. Quiero iniciar pues haciéndole una pregunta
si se me permite, a la profesora Katz, a partir de la intervención que ella nos propone, observe que pues, delinea unos límites también de la práctica filosófica. O sea, es interesante porque hacer práctica filosófica no es solo sentarse y hablar con alguien y conversar sobre unos autores, que es lo que muchos creen, ¿cierto? Entonces, yo me formé en filosofía y me siento con alguien en una conversación, entonces hablamos de Platón, y es que el amor, el problema de amor que tengo se parece al amor de Platón, y por ahí empieza pues como todo un supuesto ejercicio de práctica, pero usted nos muestra una cosa más, o sea, si bien es importante el saber filosófico, la actitud hacia el otro, el estar con el otro, no es suficiente. O sea, en el ejercicio de la formación del practicante es importante desde su lectura, además de todo ese bagaje, formarse en aspectos de la investigación-acción, no solo metódicamente, sino como el sentido que tiene la investigación-acción. Entonces, porque usted muy bien señalaba que en el ejercicio de la práctica filosófica había una toma de conciencia, una modificación del pensar y una aspiración a una transformación personal, pero era necesario poder identificar ese fenómeno que tenemos enfrente que propicia el diálogo, ¿cierto? Profesora, ¿cómo cree usted que se puede ir incorporando esta perspectiva de forma más fuerte? Usted lo señalaba que estaba presente en los proyectos, pero ¿a través de qué otras experiencias o ejercicios concretos cree usted que podría incorporarse ese recurso a la investigación-acción en la formación del practicante? Em, Hay a ver, esto que tiene que ver con el proceso recursivo de la investigación-acción, ¿no? Es como que voy a decir algo que no va a ser, pero que es la idea, ¿no? Habría que terminar la formación y volverla a empezar, digamos, porque una de las cosas que sucede es que, bueno, uno hasta que no está en el momento y en la práctica misma, no puede registrar, por ejemplo, este aspecto del proceso del consultante, en términos justamente de un proceso que le va a pedir a la investigación ciertos aspectos que tienen que ver con lo metodológico, pero no algo metodológico cerrado, ¿no? Sino que tiene que ver, voy a aventurar una posibilidad, ¿no? Como para pensarla, ¿no? Yo me llamaba muchísimo la atención que cuando iban con los proyectos cuando estaban haciendo los proyectos y las prácticas filosóficas, no podían identificar eh, propósitos en etapas, porque como que la práctica filosófica es completa en sí misma, ¿no? Una comunidad de diálogo, bueno, trabaja lo que trabaja, pero no es preparativo para una segunda o tercera instancia e incluso combinar con otras prácticas. Y entonces acá yo lo que invito a seguir, y va a ser el propósito de la próxima corte, a poder sistematizar los movimientos con los consultantes. Eso, o sea, tiene que ser una investigación en sí misma y poder identificar cuáles son los movimientos que se generan en los consultantes, porque si no, no hay posibilidad incluso de hasta enriquecer, nutrir, transformar esas preguntas. Las preguntas de alguna medida tienen que ir buceando cada vez más en la profundidad, no solo de la persona, sino de la competencia cognitiva involucrada, sino de la competencia involucrada. Y para eso se necesita hacer, por ejemplo, una etapa de diagnóstico de cómo está pensando cada una de las personas y el grupo, porque esto lo hacemos en una institución o en una organización donde hay un grupo de trabajo. ¿Cómo está pensando el grupo de trabajo? ¿Cómo es que piensa? ¿Qué es lo que naturalizan? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo los conflictos son tomados, son abordados? Déjalo, siempre piensa así, nadie lo cambia, ¿no?
esa etapa de diagnóstico cuesta muchísimo porque parecería que la práctica filosófica entra con todo su saber construido, meritorio absolutamente, pero no entra a transformarse a sí misma. Que algo de esto tuvo que ver lo que dijo el profesor Carlos Alberto, ¿no? Necesitamos procesos de transformación personales para ir de la mano con la transformación del consultante. Eh, eh, Permanentemente. Entonces, tal vez una pista sería poder desnaturalizar justamente la práctica como práctica en sí misma, ¿no? Siempre tener un ojo en la desnaturalización de la práctica, porque no deja de ser una construcción cultural, social, una construcción de conocimiento, por lo tanto, tiene toda la movilidad que pueda tener. Yo estaba escuchándolo al profesor y pensaba, cuán poco se piensa el ambiente en donde se desarrolla la práctica filosófica en todo sentido. Entonces yo pensaba, ¿por qué yo siempre necesito una plantita, que la tengo del otro lado, ¿no? ¿Por qué siempre en el espacio donde estoy necesito una planta? Y lo que el profesor compartió me permitió pensar esto, ¿no? Porque donde estoy es ese microuniverso que tiene que ser pensado conmigo y lo que me pasa incluido y lo que le pasa al otro y construcción y lo que nos pasa juntos. Claro que todo esto necesita mucho tiempo de reconstrucción justamente por la colonización del pensamiento que tuvimos, ¿no? Y la experiencia, como bien señala la doctora, que es una cuestión que tiene que, también hay una reflexión a partir de algo ya vivido, ¿no? Y entonces, y también en la parte de los niños, hablando de la cuestión mítica, mágica, cuando hay exceso de normas, pues se hace aburrido el juego, ¿no? Por eso las escondidillas y es muy mágico eso, ¿no? Se están escondiendo ya sea del Quijotillo Valiente, etcétera, ¿no? Entonces, eso era lo mágico de los niños, ¿no? Y eso ya se vuelve más elaborado cuando uno es adulto, ¿no? Y entonces ahí ya es estos dos variantes que tiene el pensamiento, ¿no? Que algunos lo ven así más holístico, por eso la razón poética en Zambrano, por eso ya no, ya un poco desmontando el exceso de la ilustración, ¿no? De decir de empoderar a la diosa razón desde el modo instrumental utilitarista, que es ahí donde la teoría de la escuela de Frankfurt dice que no, que la razón también tiene esta parte de mecanizar la violencia también, ¿no? O sea, somos tan racionales que inclusive podemos mecanizar algo que nos hace daño, o viceversa, tener una buena canalización y darle causa a las emociones como son los pueblos originarios, ¿no? Muchas gracias. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. ¿Alguien más, cierto, Paulina? No, Paulina, estoy compartiendo tu rol. No, no, adelante, adelante, No, no, Diana. no. Si alguien más quiere comentar, preguntar. Definitivamente somos hijos de nuestro continente, ¿no? La mezcla de lo que somos. Eso me parece también muy bonito en lo que acaba de presentarnos Octavio. Está la pregunta de Virginia Sánchez al profesor Carlos. ¿Podría dar los datos del libro de los griegos y lo irracional? Sí, de hecho está escribiendo. Creo que hay dos ediciones más de Virginia. Una es la de Alianza Editorial y la otra es del Fondo de Cultura también. En los breviarios creo que está disponible. Ya, muy bien. No sé si haya más. Vale, perfecto. Bueno, yo ya le dejé abierta Sí.
Ah, Sí, el es una a profesor la que se Carlos, una refiere, es pregunta. esta. Aquí está. Ah, exacto, esa. Sí, Ah, la Alianza Universal, sí. ya sacó de la biblioteca el libro. ¿Cuál Sí, por eso. semanario alemán? Sí, de la parte de acá. También hay otro bonito que ese cuando leí, cuando estudié en la Universidad de La Salle, que se llama Las raíces afroasiáticas de la filosofía, también de Atenea Negra, que es más o menos eso mismo que tanto África como el Asia influyeron en la cosmovisión de la Hélade, porque no había el concepto de la Grecia continental, eso es una construcción del romanticismo, pero estaban muy embebidos de todas esas partes, de lo tolemaico, de todo, porque era también más conectado ese mundo de lo que desde un tradicionalismo se quiso configurar, a veces tardaba, pero era muy fluido el mundo de aquella época, también un tanto cosmopolita, para no hablar de globalización, ¿no? Pero yo creo que ahí nos quedan referencias y bueno, por asuntos de tiempo, creo que no podríamos pues como ahondar, pero Virginia hizo una pregunta eh, y para la doctora Kac, que nos dice, ¿la investigación cualitativa sería más adecuada para las prácticas filosóficas? Profesora, entonces le damos el espacio de la conversación y luego ya cerraríamos, Paulina, ¿cierto? El micrófono, apreciada profesora. Sí, gracias Virginia por la pregunta. Claro que sí, por el tema de que trabaja con lo humano, con la cualidad humana. Y ahí nos vamos acercando todos. Yo pensaba en la pregunta que me habías hecho, Diana, sobre algunas pistas de las prácticas, y pienso en lo que dijo el profesor Carlos y todo lo que estamos conversando y lo que ahora pregunta Virginia. Y digo, creo que sería un problema racionalizar lo lúdico que tiene la filosofía práctica, ¿no? El aspecto lúdico de la práctica creo que tiene que ver con lo irracional, pero que justamente no tiene metodología. Porque ahí estaríamos, eso es para pensarlo y analizarlo, ¿no? Lo irracional, al ponerse en diálogo con lo metodológico, se me ocurre que es atrapado por la racionalidad. Y entonces esto tiene que ver con poder asumir esta cuestión de lo cualitativo sin metodologizar. No es fácil, pero también es a lo que nos convida esta época. Hablar de incertidumbre no puede ser un cliché, hay que poder soportar la incertidumbre, pero yo me quedo hacer con esto mucha documentación y tal vez lo metodológico está en la documentación y lo irracional, lo metodológico está en la documentación, lo filosófico está en la reflexión y el análisis de esa documentación de la práctica y lo irracional está en lo que me produce que me lleva a una nueva acción. Porque esto de las emociones ligado a lo irracional, se liga también con el espíritu aventurero de lo lúdico. Totalmente. Entonces, cuando hacemos filosofía con niños, con juegos y con todo eso, es porque estamos respetando el carácter niño o estamos el carácter lúdico de la niñez, pero también la humanidad tiene en su conjunto un aspecto niño o un aspecto lúdico que habría que respetar, ¿no? Pero claro, es difícil porque cuando uno lo quiere atrapar le imprime una lógica
y tal vez se trate de preguntarle al juego o de indagar más en el juego cuál es la lógica y lógica del jugar. Esa lógica que me permite, si me permiten, les cuento un cuento, como dijo Diana, ¿no? Pero lo voy a cortar cortito así, chiquitito. Ayer fui a ver un espectáculo, pero era murga, digamos, en un lugar que es abierto y se canta. Y era un espectáculo que estaba hablando de la dictadura militar, un espectáculo que todos estábamos conmovidos y en silencio. Y los chicos, con el sonido de los tambores que hacía la murga, pero que eran sonidos de banda de marcha militar, ellos jugaban y corrían al compás de la música que todos nos conmovía, racionalmente nos conmovía, porque apelaba a la dictadura. Y ellos, sin embargo, jugaban eso. Y yo los miraba y decía, ¿qué es esta despreocupación? ¿Qué es esta libertad de estar en medio de algo que, si bien era un espectáculo cultural y tenía que ver con carnaval y un montón de cosas, no dejaba de ser impactante porque era el bombo, ¿no? De la marcha militar, y ellos lo jugaban. Y ellos lo jugaban. Y esa es la lógica y lógica del jugar, ¿no? Podés jugar con cualquier cosa porque lo que te mueve es esa pulsión de acción con la naturaleza, con el ambiente, con el cosmos. Fíjate que ahí hay una racionalidad. El sonido ambiente no lo racionalizaron, no lo actuaron, ¿no? Y yo quiero acotar nada más, qué lindo que es pensar todos juntos, porque si yo no hubiera estado acá escuchando lo que todos decían y preguntaban y libros que mostraban y demás, no me hubiera ido tan enriquecida y con tan otro cambio de perspectiva, ¿no? Respecto de un montón de cosas. Y eso es lo que produce otra cosa que tiene, que como dije antes, que tener su lugar. El pensar juntos, que tiene que ver con esta racionalidad holística o de la palabra que dijo Carlos, que no recuerdo cómo se llama la palabra, en vez de América. Había Yala. Ya, ya. Lourdes Bien. levantó la mano, Paulina, pero tú me dirás porque por tiempo ya en... Perdón, pero me parecía que se estaba relacionando todo. Tranquila, no, 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 es que Lourdes levantó la mano, pero Paulina es nuestra censora. Bueno, No, no, estamos en tiempo, pero Lourdes, sería muy importante poderte escuchar y después hacemos el cierre si el están de cierre, acuerdo. claro que sí. Gracias, buenas tardes. Nada más le quería preguntar a la maestra, a la doctora Mónica Kac, ahorita con respecto al cuento que nos narró. Ella en su participación dijo que las prácticas filosóficas permiten a los participantes problematizar aquello que está naturalizado. Entonces, ahorita que ella narraba lo que vivió ayer, me vino a la mente esa parte que mencionó, pero yo me preguntaba si estos actores, al momento de darle a esa música o a esa narrativa militar, esa cuestión de un tanto de diversión, ellos no estaban acudiendo a desnaturalizar aquello a lo que estamos acostumbrados cuando escuchamos ese tipo de música, conforme a la narración que ella hizo. O sea, ella decía que todos los espectadores estaban conmovidos y lo relacionaban con lo militar, con la dictadura. Sin embargo, los actores le daban pues como otra connotación a eso que estaban haciendo con esos movimientos y con esa dinámica. Entonces no sé si se podría tomar como una desnaturalización. O sea, eso es lo que me vino a la mente. No sé si logré explicarme. Es muy interesante lo que decís. Primero que los actores están en una lógica artística, por lo tanto ya lo estaban
desnaturalizando a través del humor. Ahí tenemos algo, ¿no? Porque la murga estilo uruguayo es humor. Si quieren verla, bueno, ayer lo grabé, después le paso a Paulina y se los comparte. Lo tengo en el Instagram porque para mí fue conmovedor y lo grabé todo, ahí lo dejé. Los actores desnaturalizan en el marco del arte. Ahí tenemos algo. Como hablaba de Diana, pensar la imagen como también reveladora, ¿no? El arte es desnaturalizador por principio, pero hay que saber leerlo, pero hay que saber o sea, el artista desnaturaliza, pero el espectador, ahí, ahí tenemos un tema, ¿no? Pero el espectador, ¿qué pasa? Ahora, lo que pasó fue como combinado. Los artistas desnaturalizaban, a los espectadores nos impactaba, de todos modos, todos ya lo habíamos desnaturalizado eso, ¿no? Pero por eso fuimos a ver ese hecho artístico. Pero a los que no estaba problematizando porque estaban en la mancomunión con el ambiente, eran los niños, que tampoco podían entender lo que le estaban diciendo. Y como ellos no podían entender el doble sentido del arte, lo que hicieron fue incorporarlo a su modo de ser. Y si escuchaban un pum, 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 no pensaban en militares, porque ni saben lo que son los militares, esos chicos de 5 años. Lo bailaban, ¿no? Y entonces, la pregunta tuya es interesante en el sentido de otra vía para pensar la relación de qué hace falta para que esa práctica filosófica impacte, impresione, y tal vez lo que hace falta es pensar en ese ambiente mucho más en mancomunión, donde las emociones tengan permiso de ser, porque si no le gana la mente, ¿no? Buenísimo, Lourdes. Gracias, Lourdes, por la Bueno, pueden verlo ustedes, Murga estilo uruguayo, el que nunca lo vio lo puede buscar en YouTube y van a saber que es todo parodia, pero es muy contundente, muy crítico. Gracias, Mónica, muy amable. Paulina, entonces procedemos al cierre. Bueno, agradecerles pues a todos por la escucha atenta, por los aportes, por las preguntas que quedaron abiertas, por las rutas de trabajo, por los textos que emergieron, por el árbol, por nuestros fondos blancos que nos acompañan en las otras imágenes. Y bueno, a Secatfi por la invitación. Paulina, adelante. Pues muchísimas gracias de nuevo a todas y todos nuestros profesores de la maestría. Pues bueno, como pueden ver, son especialistas en sus temas y tienen mucho que aportar a la reflexión y a la acción también, ¿no? En su trayectoria, pues bueno, han hecho muchísimas intervenciones, publicado artículos, realizado investigaciones y pues también muchas gracias a Diana Melisa, que representa pues también un aspecto muy importante de la maestría, que es la colaboración internacional a través de la Universidad de Antioquia. Y pues como decía Mónica Cac, ¿no? Pensar juntos es también hacer eso, ¿no? Hacer estas cosas en conjunto, escucharnos, leernos, sabernos aquí, ¿no? Aunque sean los cuadritos, pero aquí, ¿no? Y crear relaciones más allá de las presenciales, ¿no? Poder unirnos desde este otro lado. Y bueno, pues agradecerles de parte de la Maestría en Prácticas Filosóficas que el día de hoy nos hayamos reunido. Les invitamos a quienes aún no se encuentran inscritos, pues a tomar este posgrado que inicia su tercera generación el lunes 14 de agosto. Comenzamos el primer semestre, estamos ahora recibiendo toda la documentación de estudiantes, los programas de becas y también las opciones de movilidad. Pues si quieren conocer un poco más del programa, pueden visitar nuestro sitio web, secapfi.com. Ahí está diagonal maestría.
Ahí pueden conocer la maestría en prácticas filosóficas o mandar también un correo a contacto.mexico@cecafi.com para recibir la convocatoria completa y bueno, también pues conocer todo el programa, ¿no? Que incluye estas 4 áreas: filosofía para niños, consultoría filosófica, talleres filosóficos y filosofía para organizaciones, que el día de hoy pues se tocaron. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Gracias por su asistencia. Está muy bien. Muchas Saludos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.